¿Shorekeeper está sobrevalorada? Esa es la pregunta que me hago, ya que tuve que comerme todas las guías de principiantes, porque como sabéis he hecho la épica, he hecho un rush completo. De hecho, ayer justo cumplí los primeros 30 días en mi cuenta, pero la realidad sobre Shorekeeper... No me funen, yo sé que todo el mundo tiene Shorekeeper en las cuentas y que realmente es buena y hablaremos de ello. Pero ¿realmente merece la pena tener o sacar a Shorekeeper en todas las cuentas siendo principiante por lo que cuesta su banner y la oportunidad de perder otro personaje? Teniendo en cuenta que estamos cerca del segundo aniversario, es decir, 3 años de juego y aún falta más tiempo para que se estabilice el meta, ¿cómo evoluciona Wuthering con el rescatar o mejorar personajes antiguos y los soportes que realmente terminan haciendo brillar todo lo que anteriormente ya funcionó? Shorekeeper ya no es tan importante y os voy a explicar por qué. Espérese hasta el final antes de funarme y luego ya me funan. Seguro que hay un comentario por ahí de yo te funo al principio. ¿Cómo que la Shore está sobrevalorada? Y tiene 400 likes el comentario. Es más, si lo veo, lo fijo. Gracias, señores, y bienvenidos. Dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth. Gracias por estar ahí un día más. Recordar que dentro de poco, y seguramente ya, o sea, en este o en el siguiente vídeo, voy a estar sorteando un pase de astritas en cada vídeo para vosotros, para que podáis disfrutar mucho más del canal solo por comentar, dejar un buen like y un puntos del hype para el algoritmo, para que crezca mucho más el vídeo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, gracias por el apoyo a todos los proyectos del canal. Y vamos con el vídeo funa por hablar mal de la Shorekeeper. Pues bien, vamos a empezar por una cosa fácil que no os afecta a la mayoría, y ahora sí voy a hablar de lo que sí os afecta a la mayoría. Es decir, al principio hay que tener muy en cuenta que la recomendación general de todo el mundo es sácate a la Shore, que es lo más importante, y hay endgames con 3 equipos y necesitas 3 healers actualmente para eso. Igual la Verina te la dan gratis, la Shore es muy buena sacarla en este banner, y luego puedes jugar al Rover Anemo, que también cura y de hecho es muy buena o muy bueno según el que hayas elegido para el equipo de Cartetia, que de hecho la diferencia entre Chisa y el Rover Anemo es poca realmente, hasta que empieces luego con la sobreinversión vertical de constelaciones, armas y toda la cuestión que ya conocéis. Entonces, wow, esto cuadra, siempre se ha recomendado esto, pues no, pues a partir de ahora está mal. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, por lo que os voy a explicar. Básicamente, un personaje que se recomienda sacar en el banner que te permiten elegir un personaje cuando inicias nuevo de la 1.0. Es verdad que están Changli y algunos personajes más, pero sobre todo está Shore. La Shore es un soporte healer que curar últimamente yo me he dado cuenta que cura poco, y me da igual lo que cure, porque en este juego se puede jugar sin que te toquen, estilo Dark Souls no hit y ser Jesucristo con las manos, pero la realidad es que a fin de cuentas Shore lo que hace es darte ese bufo tan grande de probabilidad y daño, aparte bufa el ataque del equipo y bufa el daño infligido al personaje que va a entrar, no solo el que va a entrar, sino de todo el equipo después de hacer la outro. Es decir, es un soporte espectacular que da una cantidad de bufos increíbles y que se consigue de forma fácil en cualquier cuenta. ¿Por qué no sacarla? Porque para cuentas nuevas, igual tener que conseguir esa cantidad de deseos sin echar dinero y farmeártelo, y los jugadores de gacha no es que lleguen el primer día y en un mes se ruseen todas las protogemas del juego como hice yo, y a lo mejor perder personajes que tienen más valor en tu cuenta, como cuando yo empecé en la 3.1, perder a Aemeth, que es el mejor carry del juego y el más versátil y fácil de usar, y mayor daño individual y mayor daño con inversión vertical del juego, y mejores combinaciones de equipos del juego. Ya no solo un solo equipo, sino varias combinaciones con muchos soportes, es el best in slot y mejores equipos del juego. Igual es un error, porque mucha gente inicia a jugar y si pierde a Aemeth, ya hasta dentro de 5 o 6 meses no la consigue, por sacar a la Shore. Lo mismo en esta 3.2 con Laini. Igual es mejor consejo sacar a Laini por encima de la Shore. Igual en la 3.3 que llega al aniversario, es mejor consejo enfocarse en los multibanners que van a llegar a los recopilatorios y la cantidad de personajes, incluida Morni, que va a rerunear, y las posibilidades que tenemos de poder armar 1 o 2 equipos. Es mejor sacar a estos personajes, y en el aniversario más de uno seguramente, que sacar a la Shore. Y aquí viene, porque esto afecta a los principiantes,
la crítica al resto de la comunidad, pero constructiva. No quiero tampoco meterme con nadie, pero sé que en los gachas existe la vinculación emocional y el ataque a las decisiones. Igual tú dices, la Shore está sobrevalorada, o tú tomaste una mala decisión, igual mucha gente se ofende. Y no, yo tengo a mi Shore y me lo tomo personal, como si atacaras a mi mamá. Como cuando las guerras de los gachas, cuando decían que tal gacha era mejor que tal gacha y la gente salía con cuchillos a defender lo indefendible solo por el hecho de hacer hate y redes, o sea, hacer hate y odio en redes sociales, pues igual. Tranquilos. La Shore es muy buena y yo la uso, y si la tienes, úsala. Y de hecho mi pareja, que empezó a jugar Wuthering Waves, Kat, que seguramente por aquí los interés por una imagen, está haciendo la misión principal en stream, así que ir a verla si os apetece ver y revivir toda la misión principal. Yo me la he hecho fuera de stream ruseada. Le he recomendado sacar a la Shore. Como primer consejo, realmente de una persona un poco ignorante, yo que llevo poco, le he dicho que yo creo que lo mejor que le puedo recomendar es que saque a la Shore, pero ahí llega el problema. Shorekeeper, dentro de los 3 healers que puedes conseguir al principio para los endgames, la realidad es que es muy buena y es la mejor, pero no es el argumento de como te piden healers en los endgames, saca la Shore. Porque Verina es gratis con el evento. El Rover Anemo es un healer Anemo y un healer en general de los mejores del juego como soporte a día de hoy y está presente en el equipo de Cartetia. Y a partir de ahí hay healers muy poderosos en el juego, como podrían ser Brand para el monofusión, como podría ser Morni para los equipos de Aemeth y de ruptura de tonalidad, y para Luke también, que a día de hoy se posiciona con el mismo equipo, con los mismos soportes que Aemeth como segundo mejor carry del juego. Y se nota que esta versión van a sacar más soportes de estallido de fusión o de ruptura de tonalidad y de daño de ecos, que está aquí Yoag en el banner, y quien quiera jugar, Sigrika, que se dice que es muy poderosa con su equipo Prime, pero todo el mundo la va a skipear, Frolova y Galbrena, como comenté antes, igual sacan otro soporte más de daño de eco, y tenemos un Kiyuan con Frolova, y antes era Cantarella, pero ahora otra cosa distinta, más fuerte, y quién sabe la evolución. En WoWA las armas son obligatorias. En WoWA siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de Astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. ¿Qué ocurre con todo esto? Que muchas veces, teniendo ya 2 healers y pudiendo completarlos en el futuro, la gente no entra tan pronto a los endgames como para querer un healer tan poderoso como la Shore. Y por otro lado, esto es más importante aún, se nota por cómo está evolucionando y cómo evoluciona siempre la decisión que toman las empresas con el meta, el power creep y el obligarte a sacar personajes cada vez más fuertes, que si bien la Shore siempre va a ser una variante muy importante para cualquier cosa de forma free to play, los free to plays son los que menos deseos tienen y los que más necesitan sacar promocionales rotos más que una Shore, porque en el top 10 de equipos del juego el mejor equipo actual de la Shore es el de Augusta, y Augusta se nota que es un personaje que tiene su best in slot con Juno, pero que no va a seguir creciendo o mejorando, a diferencia de los equipos de eco, principalmente Frolova y Sigrika, de los equipos de ruptura de tonalidad, principalmente Aemeth y Luke, y que se dice que puede que salga un equipo puro de estallido de fusión junto a Morni y Aemeth para liberar a la Linae o Laini para otro equipo, como podría ser el de Luke perfectamente, y una especie de monoespectro con Laini Luke, y que aparte Aemeth luego se juega Aemeth Morni, este soporte estallido de fusión. Y luego aquí también tenemos el equipo de Cartetia y el monofusión de Brand, Lupa, Changli, y el monoespectro de Zani, Phoebe y el viajero y el rover espectro o alguna cosa más. Entonces, como veis, se nota que no está envejeciendo bien la Shore. Es, y pondré un ejemplo en este caso de Genshin, como Kazuha. Kazuha es muy poderoso y todo el mundo lo tiene en sus cuentas, todo el mundo le tiene mucho cariño y es realmente útil, eso no se puede negar. Pero Kazuha no tiene ningún best in slot en el top 10 de mejores equipos del juego. A día de hoy no sería recomendable gastar protogemas por él por encima de soportes de Notcry, de reacciones lunares, o Columbina, o Furina, o Mawika, que son los últimos arcontes, porque estos personajes sí tienen
tienen varios best in slot en el top y te van a habilitar más equipos como soportes. Y esto es lo mismo que aplica y aplicará en el futuro cuando se expanda más el meta y la cantidad de personajes para WUWA, para Wuthering Waves. Así que Shore ya no merece tanto la pena y sí que tiene una C2 que no puedes conseguir porque no es de permanente a menos que gastes muchas astritas, que también me parece que daba otro 40% de ataque, no sé si al equipo o al personaje en campo, que también está muy fuerte, y su arma también da no sé cuánto por ciento de ataque al equipo o al personaje en campo, no estoy seguro de cuál de las dos, que también está muy fuerte. O sea, que juegue Shorekeeper C2 arma, igual Shorekeeper supera muchos soportes a C0 arma. En este caso es S0, lo que pasa que los dupes ya los voy a llamar dupes de una forma global porque si no mi cabeza se hace un lío. Cuestión. Sí es muy fuerte y sigue siendo una base muy sólida. Y sé que el equipo de Luke a mínimo es full free to play para la gente nueva. Jugar un Luke Shanghua, que es un 4 estrellas muy bueno, que buffa los ataques normales y Luke va a ataques normales. Con la Shore, que al final no deja de ser también un equipo, un personaje espectro que se podría jugar, pues Shore, Laini, Luke o muchas combinaciones más con el espectro y que hace daño al entrar con la segunda intro después de la primera ulti. Realmente a día de hoy es más un comodín y algo que puede levantar todo a mínimos cuando eres nuevo, pero a día de hoy que los banners van a ser más agresivos, que el meta va a seguir evolucionando y creciendo y que todos los gachas optan por venderte continuamente equipos nuevos como está pasando en la 3. Lo que sea de Wuthering, que es todo power creep con Morni, Laini, Aemeth, Luke, Sigrika y todo lo que salga seguramente, porque sé que viene una especie de DPS Helio que hasta ahora estaba súper abandonado, el Helio en WUWA, y seguramente salga un equipo así. Y yo no sé si ese personaje es posible que tenga relación y mecánicas con la ruptura de tonalidad, con lo cual Laini, Morni y algunos otros soportes nuevos que vayan saliendo sean best in slot de este nuevo carry Helio y que posiblemente se posicione en el top, bajando un poquito más a todo lo que anteriormente ya estaba del top 5 o 6 para abajo. Esto es lo más habitual en los gachas, hace que la Shore tenga un buen valor. Si eres free to play, te cuesta armar 3 equipos, siga siendo algo muy bueno para tus equipos, pero va a llegar un punto, los más antiguos, en los que os pasará que la Shore va a estar ahí sin jugarse porque ya habéis armado vuestro top equipo de Cartetia, Chiacona, Chisa, vuestro top de Aemeth con Morni, Laini, y estáis terminando de armar vuestro tercer equipo con su versión Prime y su healer Prime para poder pasarte todos los endgames. Y en ese punto, a menos que tengas arma IC2 de la Shore, no vas a jugarla y la vas a dejar ahí por los buenos recuerdos y la nostalgia, que yo sé que seguramente sea ese que sois vosotros. Así que, señores, esta es la explicación de por qué creo que hoy hay que marcar un antes y un después. Y la Shore es muy buena, es muy sólida, es una buena decisión para cuentas nuevas, no lo niego y en ningún momento lo negué en el vídeo, pero hay que tener mucho cuidado y contrastar, porque a día de hoy a veces sacar a la Shore te puede hacer perder la posibilidad de sacar otros personajes, y según cómo van a venir y evolucionan los gachas, y esto es natural, ya lo sabéis, van a ser cada vez más agresivos con los banners y perder algún personaje importante como Aemeth en 3.1, Laini 3.2 o incluso ya no uno sino 2 o 3 personajes del aniversario en la 3.3 a cambio de sacar a la Shore siendo nuevo, ya no es worth it. Y lo mismo para gente que lleve más tiempo en el juego, por lo que vaya a evolucionar el meta y por lo que vayan a sacar como nuevos personajes y nuevos equipos, todos dedicados, todos cerrados para las nuevas mecánicas y equipos, y todos seguramente, por desgracia, mejores que la Shore. Así que ya sabéis, dejar una buena ulti de Aemeth. Gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día. ¡No me funen! Ya hemos llegado hasta el final, fúnenme si quieren. Ahora es momento de funar. El malvado Padre Gag vino a desinformar a la comunidad de WUWA. Y chaito, gente, gracias por llegar hasta el final. Espero que se hayan divertido muchísimo y nos vemos pronto, porque creo que pronto empezaré con tier list y wheels, aunque disclaimer, me puedo equivocar inicialmente, pero si uno no inicia y se equivoca, no aprende a hacerlo mejor, para que algún día como en Genshin tengáis las tier list y las wheels más precisas y objetivas, las mejores y más respaldadas por la comunidad que jamás haya habido en la comunidad habla hispana. Así que gracias por estar un día más, como digo, y chaito. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimillis y adiós.